Bueno, en primer lugar, entonces me autopresento. Yo soy Enrique Quero, soy profesor de ruso en la Universidad de Granada hace ya 26 años, lo cual incluso me impresiona a mí mismo. No pensé que me iba a dedicar 26 años a esto, la verdad. Y yo imparto ruso y traducción del ruso al español. Y de hecho imparto concursos de traducción jurídica también con mi compañero aquí Miguel Cabal en la Universidad de Alcalá. Así que yo me dedico básicamente a la lengua y me intereso. Voy a ver, está ahí el PowerPoint. ¿Por qué no sabemos por qué no ha bajado este, ¿no? Debería mostrarse aquí el PowerPoint. Sí, también se puede. Debería mostrarse aquí, digo, porque ahí creo que no lo vais a poder ver y es importante. En grande. Sí, aquí no se ve, va a resultar difícil. Bueno, hay una primera parte más teórica que creo que vais a poder seguir sin problema y después espero que los ejemplos podáis verlos aquí, sobre todo de cara a poder comentarlo. Bien, como he dicho, me dedico a la traducción, básicamente soy lingüista, a los estudios comparados del ruso al español y a la traducción, lógicamente. Pues yo os propongo hablar de las claves para comprender y traducir los Bratya Karamazovi, los hermanos Karamazov, al español. Consecuentemente, os propongo dos primeras cuestiones. Mi conferencia va a tener dos partes. Una primera parte de análisis algo más lingüístico, en las que voy a proponer que conozcamos un poco mejor cómo son los rusos, cómo se expresan los rusos y por qué Dostoyevsky indiscutiblemente es un escritor ruso. Es decir, me voy a fijar en cómo Dostoyevsky emplea los recursos de la lengua rusa y abre vías nuevas que incluso en muchos casos están vigentes y de plena actualidad, concretamente la que yo voy a analizar en esta conferencia. Yo creo que cuando uno aborda una traducción literaria, y aquí, claro, cualquier traductor literario me dirá, quizás puede no estar de acuerdo conmigo, porque en muchos de los casos pues, no suelen tener tiempo suficiente para traducir, y consecuentemente hay cuestiones de análisis previo del texto donde su altísima competencia o conocimiento de la lengua de origen, pues digamos que hace que no reflexionen sobre determinados momentos del texto, no necesariamente. Yo entiendo que hay que conocer bien los recursos de los que dispone la lengua de origen y su funcionamiento más allá incluso del texto que estás traduciendo, y tras una reflexión previa de cómo funcionan esos recursos, plantearnos cómo traducir esos recursos en este texto y en otros a la lengua meta, en este caso el español. Y para afrontar esto voy a irme incluso un poco más lejos todavía. Y voy a irme a una teoría que me gusta mucho, de la que soy bastante partidario, una teoría quizá algo dudosa desde el punto de vista lingüístico, que es la de las ideas claves de la visión del mundo rusa de Zalizniak. Se puede hacer más grande esto, ¿no? Livantina y Shmilyov. Cito a estos tres autores en el libro que sacaron en 2005. Se puede considerar que una unidad léxica es clave si sirve para comprender algunas particularidades de la cultura de un pueblo que se comunica en esa lengua. Dicen también, pregunta, ¿pueden las unidades léxicas de la lengua rusa servir de clave para comprender la cultura rusa? Esta teoría que ellos tienen se basa previamente en la teoría de Anna Verbitskaya, Understanding Cultures Through Their Key Words. Como sabéis, Anna Verbitskaya es la autora de los conceptos clave de los primitivos lingüísticos, de esos 60 primitivos lingüísticos que ella misma descubrió. Pues bien, yo considero que en los textos de Dostoyevsky hay 4 conceptos claves de estos que señala Shmilyov que se proyectan claramente en sus textos. Y son Smirenie, Avoz, Sudzba y Непредсказуемость. Es decir, su texto, y estamos hablando solo de estilo,
Es decir, aquí, bueno, cuestiones que se pueden extrapolar a su idea, a su concepción del texto, como he visto hoy, es posible, pero estoy hablando estrictamente de cómo escribe. De hecho, ya anticipo que para muchos rusos Dostoyevsky, desde el punto de vista estilístico, no es muy buen escritor. Más bien es un escritor, es decir, si Dostoyevsky lo comparamos con Bunin, Bunin es un escritor mucho más pulcro de lo que es Dostoyevsky, objetivamente. Pues bien, estos 4 conceptos se proyectan claramente en su texto, ¿no? ¿Qué se entiende por smirienie? Que he traducido como una especie de resignación o conformismo. Sobre esto hay mucho escrito en la lingüística rusa, ¿no? Es lo que se dice en ruso примирение, ¿no? Cito literalmente a Solzhenitsyn a propósito de este concepto: una impotencia y obediencia en lo ruso hacia lo que le puede deparar el destino, que sobrepasa toda la frontera y que provoca la sorpresa y el desprecio de todo lo que le rodea. Un ejemplo de ello, que se me viene a la mente, es el uso excesivo en ruso de expresiones impersonales. Por ejemplo, «Сегодня не пишется». Recientemente he hablado con mi compañera Irina Batikova y a propósito de que estaba escribiendo un artículo, me dijo, «Почему-то сегодня не пишется», es decir, por algún motivo que yo no puedo entender, hoy no puedo llevar a cabo esta acción. Esa es una estructura que ciertamente no tiene una correspondencia, por ejemplo, como tal, en la lengua española. Хорошо поется, сегодня не пишется, etc. Segundo, el avoz o el azar, ¿no? Que es una esperanza no racional que tiene puesta el hablante en que las cosas probablemente salgan bien. Y todo esto tiene que ver con Dostoyevsky, ¿eh? No perdáis de vista que el tema del seminario es Dostoyevsky. Avoz обойдется, ojalá que todo salga bien. Судьба, central para un ruso. En 2 significados, como dice el propio Shumilyov. Los acontecimientos de la vida de una persona, в его судьбе было очень много печального, o esa fuerza secreta que decide el devenir de la vida de una persona. Так решила судьба. Por ejemplo, un ruso puede decirte, сегодня не судьба пить кофе, por ejemplo, por algún motivo que no sé, hoy no vamos a poder tomar café juntos. Nosotros difícilmente en español atribuiríamos al destino este tipo de acciones. Y el más interesante, y que en Dostoyevsky sí viene asociado al fenómeno que voy a analizar, es la imprevisibilidad, непредсказуемость. En ruso se puede decir неожиданно, внезапно y вдруг. Ahora me centro en los 2 primeros, pero particularmente interesante es вдруг, que se utiliza solamente en posición temática y con una frecuencia inusual en ruso. Casi en cualquier momento, un hablante contemporáneo de la lengua rusa puede utilizar вдруг para cambiar de plano entre 2 cuestiones que ocurren en un determinado momento. Вдруг не получится, ¿no? A lo mejor no resulta. Y eso necesariamente en español no lo vamos a traducir como de pronto. Con esto quiero que ya vayáis pensando que en los textos que nosotros vemos traducidos del ruso, es muy difícil traducir del ruso, muy difícil. Es fácil que veamos una enorme cantidad de calcos de este tipo de estructura que hacen que el español resultante, que es el objeto de la conferencia, sea extraño. Como me gusta decir en mis clases, poco idiomático. Primera pregunta, y aquí a los que voy a dar clase este año pues ya tenéis la respuesta, se la haré a los rusos, que no lo saben, ¿no? ¿Qué diferencia hay en ruso entre внезапно y вдруг? Entre внезапно y неожиданно, ¿no? Pues que en el caso внезапно опьянел quiere decir que estaba bebiendo y se emborracha, es decir, hay un proceso que le lleva a emborracharse. Tú ves que una persona pues está consumiendo bebida alcohólica y en un momento acaba emborrachándose. Y неожиданно, por ejemplo, excluye ese proceso, ¿no? En cualquier caso, ya veréis que la frecuencia de los dos en ruso no se corresponde casi con decir inesperadamente en español, por ejemplo. Y el famoso вдруг que he dicho antes, ¿no? Que además, como decía Nina Arutjunova, вдруг tiene una ventaja muy grande, que es que se dice rápidamente. вдруг. Y вдруг он не придет. Como he dicho, a lo mejor acaba no viniendo.
Fijaos aquí un ejemplo, aquí no voy a profundizar, de uso de неожиданно и внезапно, donde неожиданное присутствие заметного y внезапное no son intercambiables, ¿no? En este caso, en el primer ejemplo se sobreentiende un proceso que hace imposible el uso de внезапное, ¿no? Esto es una cosa que se hace mucho en lingüística, es decir, ¿cómo descubres tú que se usan o no se usan las cosas? Pues jugando un poco con las palabras e intercambiando y viendo a ver si se puede o no se puede decir algo. En definitiva, ya llegamos a Dostoyevsky. Dostoyevsky emplea en sus textos de forma profusa inminencia y concretamente vdruk, las acciones impersonales del tipo Pishitsa que he mencionado antes, construcciones que reflejan falta de certeza. Aquí sí el texto está plagado de elementos que indican falta de certeza. Как будто, словно, вроде, похоже, кажется. Muchísimo, mucho más de lo que emplearía un español. Y, por supuesto, la indeterminación modal, kakbui, que es la que vamos a analizar aquí, y adjetival, kakoita, kakoinibut, koi, kakoi y nieki. Como bien sabéis, por esto último, la adjetival, esto es un infierno para un español. O sea, realmente saber la diferencia o el uso entre kakoita, kakoinibut, koi, kakoi y nieki es difícil. De hecho, en singular son formas diferentes de decir un. Un ejemplito que me gusta poner. Cuando tú respondes una pregunta en ruso, y con esto quiero un poco que vayáis viendo cómo funciona la mente de un ruso, ¿no? Que esto tiene que ver además con un renacimiento, entiendo que hay, sobre todo a partir de 2010, de una revisión de la teoría de la relatividad de Sapir-Whorf, con publicaciones muy interesantes de Casasanto y de otros autores, ¿no? En este sentido. Tú puedes responder a una pregunta, da, que sí, hasta ahí todo bien, niet, también bien, da niet, se complica la cosa, si no, da niet, navierne, si no, a lo mejor, y navierne, niet. En español somos un poco más simples en este sentido, creo. Y voy a poner un par de ejemplitos que me han pasado a mí. Estaba tomando un café con un colega y le dije, coffee budish, en su casa, ¿no? ¿Te quieres tomar un café? Y me dice, navierne, niet. ¿Cómo se traduce eso al español? Yo no hubiera entendido si le pregunto, ¿te va a comprar un coche? Yo entiendo que se lo piense el muchacho, pero como para un café como que no encaja, ¿no? Navierne, niet. Ahora, traducimos, tenemos que traducirlo. Entonces, ya quiero que veáis que, por ejemplo, en los diálogos, en muchas ocasiones, las traducciones son muy artificiales. ¿Qué probabilidad hay de que un español diga yo creo que no? Muy baja. Tomándote un café, muy baja. Diría seguramente no, gracias. O sea, es la pragmática de la comunicación, ¿no? Muy probablemente tú agradecerías, mira, bien, pero no me apetece un café, ¿no? De hecho, yo le dije, ¿cómo te pasa? ¿No? Yo no te he preguntado si te vas a comprar un coche o vas a cambiar de casa. Yo te he preguntado solamente si te quieres tomar un café. Segundo caso real. Yo estaba estudiando en Rusia, y a una chica le pregunté que si quería ir al cine. Y le pregunté, ¿te хочешь пойти в кино? Y me dice, да нет, наверное. Sorprendente la respuesta. De hecho, ahora tú, ¿cómo te quedas? Dice, ahora pregunta que hago, ¿yo fui o no fui? Una complicación, porque yo no me esperaba eso. De hecho, yo en mi vocabulario estaba hasta ahí el da y niet bien, pero da niet viernes y se queda tan pancha ahí. Pues no fui. ¿Qué hacemos en español? Probablemente una excusa. Probablemente pongamos una excusa, ¿no? En la comunicación, pues mira, resulta que me ha ocurrido tal cuestión. En el caso de que cambien las circunstancias, entonces un no que puede ser sí, solo que es excesivamente lacónico. Es el laconismo una de las dificultades más grandes que tiene la lengua rusa, ¿no? Cuando te pregunta uno, a propósito de una cuestión, ¿kamu kak? Literalmente, ¿a quién cómo? ¿A quién se le ocurre decir eso? Solo a un ruso. ¿Por qué? Porque tienen como estructuras muy comprimidas que en ocasiones resultan difíciles de traducir al español. Consecuentemente,
dos grandes bloques que para mí han sido muy importantes para Dostoyevsky concretamente son la indeterminación adjetival y modal. A la primera he dedicado muchos artículos, digamos que he dedicado una parte importante de mi tiempo en determinación adjetival en general, coica, 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 coita, cacuinibut, nieki, etc. Y la modal. Y nos vamos a centrar en la modal, que es el famoso kakbui. Así a bote pronto. Los que sois de aquí rusos, que hay, ¿cuántos rusos hay aquí? Algunos. ¿Se dice en ruso kakbui o no se dice kakbui? Bastante. Vamos, que gusta decir kakbui. Kakbui, si lo traducimos literalmente, es como si. Pero claro, si ya lo dicen muchas veces, imaginaos cada vez que un ruso dice kakbui, y esto ya es un reto que os pongo, poner la televisión un día, no hace falta mucho. Bueno, sobre todo en situaciones informales y en diálogos, ¿no? ¿Con qué frecuencia se utiliza la palabra kakbui? Tú le preguntas a un ruso y le dices, ¿por qué dices tanto kakbui? Dice, porque es una slovo parasit, una palabra parásito. No me queda tan claro que es una palabra parásito. Es decir, el ruso, como lengua, igual que el español, tiene su mecanismo y crece en la comunicación de sus hablantes que lo utilizan para reflejar lo que ellos piensan, ¿no? Y los rusos viven su vida y nosotros la nuestra, solo que nos vemos en la tesitura de tener que traducir autores como Dostoyevsky al español. Eso sí, sería deseable que esa traducción fuera lo más idiomática posible. Y aquí viene el momento conflictivo, ¿no? Donde eso hay traductores literarios que son más partidarios de reflejar las peculiaridades de la lengua. Eso se llama extranjerización. Es decir, sobre todo se aplica a referencias culturales, pero concretamente en cuestiones estilísticas también puede ser. Tú de pronto ves algo raro y dices, no, pero yo es que tengo la necesidad de que el lector español comprenda esta peculiaridad del ruso. Y tú puedes tomar medidas más domesticantes, ¿no? Esto es Lawrence Venuti, un lingüista americano muy conocido que marcó estas dos líneas generales que son como una biblia del comportamiento de un traductor, ¿no? También os digo que un traductor profesional esto lo hace sin que se lo haya explicado a Lawrence Venuti, ¿no? Que es un poco sentido común, ¿no? Que es adaptarlo a la lengua meta, de tal forma que el lector español, lector final, no perciba que eso provino del ruso en un momento dado. Y aquí hay que buscar un equilibrio para intentar no coartar o limitar la grandeza, por ejemplo, de algunos escritores, particularmente en la traducción literaria. Esto, por ejemplo, que os digo, y aquí tampoco me voy a extender, tiene una gran proyección en la traducción audiovisual, ¿no? En la audiovisual hay que adaptar. No sé si habéis visto, ahora lo digo porque parece que no veis la tele, las series turcas de ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, En Tierra Amarga. Yo las veo todas, ya aprovecho para decirlo. ¿Qué ocurre con las series turcas? Que en mi opinión es que están muy bien traducidas. Es decir, tú las ves y hacen un especial esfuerzo porque haya muchas expresiones idiomáticas, sobre todo la expresión idiomática da una naturalidad muy grande al texto, ¿no? Claro, tener en cuenta también el tema del ajuste, ¿no? Cuando hablan, ¿no? Las bilabiales. Entonces, digamos que han hecho un esfuerzo tal que tú la ves en la serie y te parece como si fuera española. La mujer, por ejemplo, pues siempre tiene nombres así impactantes. En definitiva, yo creo que la traducción es muy buena. Una pena que no den traducciones por cosas que se supone que no tienen calidad. Siempre te la dan. Si traduce a Lomán Karamazov, premio de traducción. Traduce una serie turca, más difícil que te lo den y a lo mejor el esfuerzo es el mismo. Pues bueno, Kakboy. Dice Arutyunova, es una excelente lingüista rusa que ya falleció hace unos años, yo soy fan de ella, que es un operador de aproximación. Dicho así, impresiona un poco, ¿no? Entonces, si tú dices en ruso on дрожал en la acción, él temblaba, hay un temblor físico, on как бы дрожал, ya no se sabe, parecía como que temblaba. Eso lo puede hacer probablemente asociado a una situación de miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Catboy tiene una función de distanciamiento, ahora lo vamos a ver, de la acción, ya sea un referente, una cosa o sobre todo una acción. No pasa ahora. A ver. ¿Se ha quedado bloqueado?
Ahora. Entonces, ¿qué creo yo que debe hacer un traductor? Un traductor con tiempo, lógicamente, ¿no? El otro día tuvimos aquí a Salvador Peña, que ha traducido Las Mil y una Noches. ¿Cuánto tiempo intervenió en traducirlo? Me dijo a Eva, por ejemplo. ¿Cuánto crees que ha tardado Salvador Peña en traducir Las Mil y una Noches? Di una cantidad de tiempo, me da igual. Es largo. Nueve años. ¿Qué pasa? 9 años. Lo invitamos el otro día a clausurar aquí un congreso a Salvador Peña. Entonces, claro, él traduce porque quiere. No entiendo que esté viviendo de eso, porque si no, realmente tendría que buscarse otro trabajo, no podría, ¿no? Miquel Cabal también es un buen traductor literario al catalán, ¿no, Miquel? ¿Te lleva tiempo traducir? Bastante. ¿Por qué? Porque tiene otro trabajo. No quiero decir, puedes pensar bien en el proceso de traducción, ¿no? Pues entonces, yo invito, pero esto desde el punto de vista lingüístico, a reflexionar sobre el proceso en sí. ¿Qué haría yo? Yo leo el texto en ruso y veo que hay mucho kakbue. En una cita final que voy a hacer he puesto 155, pero creo que digo por citar a Arutiunova, que fue la que los contó, pero yo creo que son más. Incluso en una misma página puede haber varios juntos, ¿no? Dependiendo de quién, de qué personaje esté hablando Dostoyevsky, que eso también influye, ¿no? Entonces, primero tendría que valorar cuánto kakbue hay, que ya os digo, hay mucho. Yo ya empezaría a pensar en posible equivalente en la lengua meta, que eso es importante. Y lo más importante, para mí, que el lector final no sepa que ese texto viene del ruso. Tened en cuenta que los hermanos Karamazov, concretamente, hay mucho diálogo, ¿no? Es bueno que los diálogos sean naturales, ¿no? Y que fluyan, ¿no? Y que tú los puedas leer con cierta naturalidad. Pero eso es mi opinión. Aprovecho para decir otra cosa. Nada más lejos de mi intención que dogmatizar una cuestión como esta. Ahora vais a ver 5 traducciones que yo he manejado de los hermanos de Brat y Karamazov, y no juzgo. Es decir, yo no digo si están bien o están mal. Vosotros vais a ver y vais a pensar si eso es mejorable o no es mejorable. Aprovecho para decir también que me gusta, Ricardo San Vicente me dijo en alguna ocasión que se requeriría que la literatura rusa ya traducida tuviera una retraducción afinando un poco los textos, porque ciertamente algunos que se tradujeron hace mucho tiempo, desde el punto de vista estilístico, son difíciles de leer. Son extraños. ¿Por qué he elegido esta obra y no obra? Y no otra, pues porque es la última obra de Dostoyevsky. Una buena novela policíaca, creo yo. Está bien. ¿Alguno de vosotros estuvo allá en la proyección de la película? ¿Os vi alguno? Un peliculón. En gran parte se debe a Dostoyevsky, que el director americano Brooks hizo un buen esfuerzo correcto, pero es que se presta a la novela, ¿no? Y él eligió parte, no lo cogió todo, ¿no? Y creo que fue un buen reflejo de la evolución, yo digo evolución, no contradicción, evolución de Dostoyevsky en su forma de escribir. Voy a citar a Marta Rebón. Y esta cita la saco a propósito de la última traducción de los hermanos Karamazov que ella hizo para Alba. Hizo una parte de la traducción. La compartió con otros 2 compañeros que son Marta Sánchez Nueve y Fernando Otero, que hicieron la primera parte. Ella dice, Dostoyevsky es un autor de oración compleja, a menudo larga y con abundantes repeticiones. El tema de las repeticiones es porque probablemente Dostoyevsky, ya anticipo, pues dictaba muchas de las partes de sus textos. De hecho, tenía una escribana que le escribía sus textos, ¿no? Y Dostoyevsky también reestructuraba su obra. Por ejemplo, Crimen y Castigo en principio iba a ser una cosa, ¿no? Y acabó siendo una novela larga porque él cobraba también por escribir, ¿no? Lo cual seguramente influía en, a lo mejor, desde el punto de vista estilístico, un menor tiempo y un estilo menos depurado, ¿no? Me gusta compararlo con esto y la comparación no es. Bunin dedicaba más tiempo a escribir seguramente sus textos que Dostoyevsky. Tantas que la tentación es domesticar su sintaxis. Y aquí ella toca un tema interesante. Tiene la necesidad de domesticar su sintaxis. Algo a lo que no hay que sucumbir, pues una característica importante de su estilo.
Entonces ella tiene la necesidad, pero a la vista está quien tenga la traducción de Alba que no lo hace. Entonces, en mi caso, yo creo, y os voy a poner, que yo haría otra cosa diferente. Pero aquí no hay cuestiones ni mejores ni peores. Para mí esto es un tema central. Bueno, se publica en esta revista. ¿Y en qué consiste el juego o experimento? Que esto es una cosa que es de lingüista. En mi caso, que es que yo cojo 5 traducciones de Dostoyevsky al español. Ledesma Miranda, Augusto Vidal, Rafael Cansino Asens, Fernando Otero, Marcha Sánchez Nieves y la de José Laín Entralgo. Voy a buscar una serie de ejemplos, voy a ver cómo lo han traducido, voy a plantearme qué estrategia han seguido para traducir Catboy y yo voy a proponer una traducción alternativa. ¿Va a ser mejor? Va a ser una traducción alternativa. Eso sí, yo soy muy partidario de la domesticación como estrategia traductora. También lo anticipo ya, en líneas generales, ¿no? Y, lógicamente, solo hago una excepción importante, además, cuando se trata de referentes culturales. Pero este es otro tema de análisis, dependiendo del tipo de referente cultural y del lector de la lengua meta, que eso es muy importante. Y ahora voy a hablar de tendencias de la lengua rusa, y esto tiene que ver con lo del comportamiento conversacional del principio. En ruso se dice on stranne, on какой-то странный. Muy raro que un ruso diga on stranne. Una probabilidad baja, esto es una cuestión ya de probabilidad. Es más fácil que diga un poco raro que raro, como tendencia de la lengua. Ты себя ведешь странно. O ты себя ведешь как-то странно. Muy improbable que diga lo primero. Improbable. ¿Puede decirlo? Puede decirlo, pero es improbable. Y el ejemplo anterior. Creo que este ejemplo es significativo de la dinámica que imprime la indeterminación en la lengua rusa. Y mientras que lo vais leyendo en ruso, que no sé si lo podéis leer, porque está muy... no se ve bien. Esto podemos ampliarlo, Nina. Porque ahora sí va a ser más... No se abre. Vamos a ver el segundo ejemplo. Lo leo. Хоть ему случалось воровать у меня в детстве, он воровал как-то нечаянно. Dice Dostoyevsky. Он воровал как-то нечаянно. Él robaba de alguna forma sin querer. Raro. ¿Eso en ruso es normal? Es normal. ¿Se puede decir воровать как-то нечаянно? Se dice. Ahora, ¿se puede en ruso decir воровать нечаянно, robar sin querer? No se puede. Pero sí se puede воровать как-то нечаянно. Es decir, la indeterminación hace posible decir lo que en realidad no sería posible decir. Es algo así como robar de alguna forma sin querer, no se ve, o robar de forma involuntaria. Pasamos a ver a Dostoyevsky. Entonces, aclaración que hago. Cuando vino Arutjunova a dar conferencia aquí en Nina David, en Granada, ella dijo lo siguiente. La lengua rusa es como si tuvieras la realidad desde el pirulí de Torre España. Ella empezó, no sé por qué se quedó el tema del pirulí, pero bueno, ella tenía esa imagen como algo, un edificio muy alto, y que al ruso no le gusta ver la forma muy concreta, ¿no? Sino un poco, no, que la realidad se diluya un poco, ¿no? No le gusta hacer como aseveraciones importantes sobre las cosas. Esto no quiere decir que los rusos experimenten algún tipo de complejo por decir las cosas, ser tajante o no tajante, sino que como que difuminan la realidad cuando se expresan, ¿no? Por eso hay rasgos de indeterminación muchísimo más de lo que habría en cualquier otra lengua. Dice Arutjunova lo siguiente: los escándalos, la histeria, la rabia, el sufrimiento son para los personajes de Dostoyevsky un estado casi normal y dan pie a que se produzca una falta de correspondencia entre el discurso psicológico
y su forma de actuar. Y eso es lo que justifica el uso en mayor medida para ella de la partícula como si, Catboy. Le dijo Dostoyevsky a su editor: todo lo que dicen mis personajes en el texto que le he mandado está basado en la realidad. Es decir, Dostoyevsky considera que está describiendo una serie de procesos y se limita a comentarlos y describirlos tal y como pasan. Cita de Arutjunova. Esto viene de una monografía que os recomiendo, muy antigua, no es fácil de leer, que se llama Yuzik y Mircea Babieka, que es una recopilación de su obra. Para el autor, el conocimiento del yo del ser humano es algo que no está al alcance ni del observador, del narrador, ni de cualquier otra persona, ni del propio individuo. Y eso hace que siembre dudas sobre cuestiones que habitualmente no se sembrarían dudas. Y lo más importante, Dostoyevsky nos invita a contemplar una obra que desde el punto de vista de su estructura interna no está definida. Y no sé si lo veis, ¿cómo se distribuyen los personajes en la obra de Dostoyevsky? Tenemos personajes de perfil claramente negativo, como Fyodor Pavlovich, el padre, ayer lo viste, malo, vicioso, de un tío impresentable, objetivamente, ¿no? Smerdyakov, el criado, cocinero, hijo ilegítimo, asesino, por otra parte, de su propio padre, y que ciertamente, pues, otro impresentable, negativo, muy negativo. Están los personajes que son espiritualmente puros, como Alyosha, ¿no? El hijo menor que se prepara para ser monje y uno de los personajes protagonistas de la película, ayer, ¿no? Se le ve desde el principio. Y el Zosima, que ayer estuvo menos visible, que es el Starets, ¿no? El monje viejo, ¿no? Y hay algunos que son difíciles de catalogar. Uno de ellos, Dmitri. ¿Por qué? Porque, bueno, visteis que lo acusan del asesinato del padre, efectivamente lo amenaza con matarlo, a su padre, a su propio padre, y es una persona que por una parte le gusta el juego y por otra parte, pues es buen muchacho porque es honrado, ¿no? Cuando él está entre Katia y Grushenka, por ejemplo, pues no sabe realmente, él quiere seguir a su corazón, ¿no? Y ciertamente tiene comportamientos nobles y así nos lo presenta, ¿no? Y está Iván, que es el segundo hijo, que es el héroe ideólogo de la novela, que esto, por ejemplo, en la película de ayer no se ve en tanta medida, ¿no? Digamos que ese recurso no lo explota tanto el director de ayer, ¿no? Y autor de la frase del todo está permitido, ¿no? Si Dios no existe, si otras volen, ¿no? Es decir, todo está permitido. Y aquí va el centro de mi reflexión, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo en ruso. Como la visibilidad es compleja, me voy a limitar a las partes escritas en negritas, que es donde aparece Catboy, ¿no? Este es un ejemplo que aparece, por cierto, en la película de ayer también explícito y con casi una frase parecida. Y vamos a ver cómo traducen Catboy udivilsa, como si se sorprendiera, los 5 traductores. En este caso voy a poner solamente 3 ejemplos para empezar, ¿no? Dice primero Augusto Vidal, hasta hizo, fijaos, aquel estuvo un buen rato haciendo ver que no comprendía de qué niño se trataba y hasta hizo como si se sorprendiera de tener en su casa, ¿no? No se sabe dónde, un niño pequeño. Ahora, poneos en la tesitura de pensar si ese español os parece natural o es mejorable. Es solo cuestión de eso, ¿no? Es decir, si es idiomático o no es idiomático. Por Catboy udivilza otra vez, ¿no? Dice Cansino Sassen, hasta pareció asombrarse de que allí, en su casa, hubiera ningún chico. Y dice Lein entre algo, y hasta pareció asombrarse de que en su casa tuviera un niño pequeño. En un caso utiliza parecer y en otro utiliza como si. Es decir, en este caso los 3 traductores deciden mantener Catboy. Pensad, si es muy frecuente, y aquí hay una cuestión de elección compleja, y después yo voy a poner ejemplos como yo veo la traducción, pero también tengo dudas, ¿no? Podemos decir pareció sorprendente o incluso, si es muy frecuente, decir que se sorprendió directamente. Y aquí es donde está la clave. Es decir, nosotros en toda la obra vamos a tener que estar barajando si ese Catboy es una palabra parásito y no añade nada o si ciertamente es relevante para la acción.
Y esto es una decisión individual del traductor. Si no fueran tantos, no nos teníamos que plantear esta cuestión. En esta diapositiva, en un principio, partía ya de la idea de que ciertamente unos tienen cierta tendencia a mantenerlo y otros no. Por ejemplo, Ramón Ledesma Miranda, él no quiere entrar en ese problema y básicamente no lo traduce. Y Augusto Vidal casi en todos los casos. Entonces, Augusto Vidal, que es una traducción canónica, es decir, es quizás la más seguida de todas estas que he puesto, añado la de Daín Entralgo, que también la considero bastante buena. En muchas circunstancias el español no fluye de la manera en que debería, creo yo. La de Cansino Asen, aprovecho para deciros que él es muy criticado, mucho. Pero también digo que sin él, aquí nadie habría leído a Dostoyevsky, o por lo menos no en esos momentos. O sea, creo que ha sido un elemento central para visibilizar, como he dicho, junto con Emilia Pardo Bazán, la literatura rusa en nuestro país. ¿Qué hace Kakboy? ¿Qué está haciendo exactamente? Y esto lo he mencionado antes. Indica una falta de correspondencia entre la palabra y el denotado o la acción a la que se refiere, ¿no? Un ejemplo sencillo, si tú dices esto, stol, mesa, eta kakboy stol, que no se dice, pero es como si fuera una mesa, pues ya no es una mesa. Y eta zdjelal, y a kakboy zdjelal, pues lo hice, pues como si lo hubiera hecho, ya no necesariamente ha ocurrido eso, ¿no? Entonces un cambio de dinámica muy fuerte, como para ignorarlo. Quiero decir, no es lo mismo. Otro tema, ¿por qué los rusos utilizan tanto este recurso? Eso es el problema añadido que tiene esto. ¿Por qué lo utiliza Dostoyevsky en el texto? Porque evidencia una falta de correspondencia entre los síntomas externos y los fenómenos psicológicos que le son correlativos, uno, y transpone los síntomas externos que pasan a ser interpretados dentro de un plano psicológico metafísico, es decir, da otra dimensión al texto utilizando Kakboy, convirtiendo las palabras en una especie de símbolo, es decir, lo que sea ya no es lo que es, sino algo que simboliza eso que está reflejando. Y aquí viene un ejemplo de la cuarta parte del libro Ilyusha. Esta trama, hago alusión a ella porque sale en la película. Esta es la subtrama más importante de la película, del libro, perdón, de los hermanos Karamazov, y sale muy bien reflejada. Incluso acaba, igual que el propio libro, ¿no? Dice, on nie dogovoriu, es decir, no acabo de decir lo que estaba diciendo, on kakboy, y utiliza el verbo zahlibnutsa. Zahlibnutsa es atragantarse en ruso, ¿no? Entonces, esto es cuando el padre está junto a Ilyusha, que está muy enfermo, ¿no? Y entonces no acabó de decirlo y pareció como si se atragantara. Dice Fernando Otero y Marta Schwarzenegger, no terminó de hablar, se ahogaba. Es decir, aquí no utilizan el recurso de Kakboy. También es cierto que ahogar puede tener aparejado el sentido no necesariamente físico, ¿no? Pero recordad al padre postrado, el niño, ¿no? Hijo adoptivo, y se ahogaba. ¿Qué hacen el resto? Eso sí, no terminó de decir lo que estaba diciendo, dice el texto, se ahogaba, se arrodilló sin fuerza ante el banco de madera. ¿Qué hacen los otros cuatro? Como si se atragantara, como si le faltase la voz, cual si le faltase el aliento, como perdido el aliento. ¿Qué os parece? ¿Os resultan idiomáticos? ¿Cómo si se atragantara? Pues más o menos refleja lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué creo yo? Y tiene a propósito de cómo Arutiuno va a ver este fenómeno, ¿no? Que aquí lo de menos es que se atragante o no se atragante, ¿no? Él está experimentando una sensación de agobio y quiero que recordéis la escena de ayer concretamente, porque esta se vio en la película, ¿no? Yo que creo, viéndolo postrado, que se le hizo un nudo en la garganta. Entonces, lo que yo añado aquí, y soy partidario de esto, es elementos fraseológicos y concretamente expresiones idiomáticas para naturalizar cualquier traducción. Bueno, en el audiovisual esto es obvio. Todo lo que si no se recurre a la fraseología, en ocasiones se desnaturaliza tanto que no te dan ganas de verlo, la verdad, el texto. Casos extremos de adaptación impresionantes son Los Simpsons, por ejemplo, que es una maravilla. Y en el caso literario lo veo importante,
Lo muy importante. Además, creo que refleja mejor la realidad de lo que estaba pasando. Lo que sí creo es que en ninguno de los casos refleja exactamente la situación en la que se encontraba el personaje principal. Segundo ejemplo. Esto es un clásico de cómo hablan los rusos. Fijaos, leo el ejemplo. Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял y как бы что-то обдумывал. Atención. Rasgos que indican indeterminación o separación sobre la realidad que está ocurriendo. Empieza casi todas las palabras. Он вдруг как бы сдержал себя. Es frecuente que вдруг y как бы aparezcan juntos. Eso ya, digamos, que da otra dimensión al texto. Y он стоял y как бы что-то обдумывал. Pero es que обдумывал también añade otro rasgo más de en torno a la acción de pensar, ¿no? Como si algo y reflexionando sobre eso, ¿no? Fijaos qué estructura más compleja que dos frases cortas. Por eso cuando dice Marta Rebón, dominar la sintaxis, cierto, pero sobre todo la oración simple. La oración simple es tremenda porque a veces demasiado hay mucha información comprimida. Mirad la traducción de esto. Primero quiero que comprendáis lo que ha pasado. On как бы сдержал себя es como si se contuviera y как бы что-то обдумывал. Dice Ledesma Miranda, se contuvo, parecía meditar, lejano de lo que está pasando. Se contuvo, bueno, vale, pero meditar no estaba meditando con seguridad absoluta, es otro tipo de actividad que hace cuando hace budismo o lo que sea, ¿no? Es decir, es diferente. Pareció que se dominaba, estaba parado, que es que estaba quieto, de pie, como si meditara algo, dice Augusto Vidal. Más bien es reflexionar sobre algo, abdumuivat, más bien. Pareció dominarse, recapacitaba ya es que como está pensando sobre, no parece, ¿no? Y por último, estaba parado, dice Otero, lo leo porque no lo he marcado en negro, dándole vueltas a algo. Y por último, la entre algo dice, pareció que hacía un esfuerzo para contenerse, estaba reflexionando. ¿Qué creo yo que pasa? Intentaba controlarse. Permanecía inmóvil, он стоял, y как бы что-то обдумывал, y pensativo. Es decir, es un momento de máxima tensión y yo nuevamente recurro a un recurso que es quedarse pensativo o estar pensativo. Momento de máxima tensión en la obra que vaya a recordar fácilmente, ¿no? Que le ocurre a Iván, ¿no? Después de la conversación con Smirdyakov, conversación larga que queda muy reflejada, donde dice, vale, yo he matado a papá, pero la culpa es tuya, ¿no? Y es tu filosofía de vida, donde dices que si no hay Dios, que si todo está permitido, pues ahí tiene esto. Sale. Метель еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. Y otra vez, вдруг, curiosamente, вдруг как бы стал шататься. Y de pronto, como si empezara a tambalearse. Dice literalmente. Шататься es esto. ¿No? ¿Qué pasa? Esta es tota física, que además nos lo aclara. ¿Se trata de algo físico? Entonces, ¿se tambaleó físicamente? Pregunta que hago a los rusos. Evidentemente, no, seguramente no. El que estaba agobiado, tenía miedo, estaba ofuscado por la reflexión que le acaba de hacer Smerdyakov, es decir, estaba mal, se encontraba físicamente mal. Traducciones. Empezó a vacilar, empezó a tambalearse y empezó a tambalearse otra vez la inentalgo. Y después están los que reflejan el como si, que pareció como si empezara a tambalearse o como si empezara a tambalearse. Es decir, de los 5 autores, 3 optan por directamente decir que empezó a tambalearse y 2 por utilizar como si. ¿Qué creo yo?
Perdón. Ahora, ¿qué creo? Que yo creo que el experimento de selección de miedo, desasosiego. De hecho, cuando sale de la casa no parece que... Porque si tú pones estar tambaleándose, pues parece que está borracho, quiero decir. O que tiene un movimiento físico ostensible. De acuerdo que el director de la película no sabe ruso, pero que ciertamente lo que yo creo que está experimentando es miedo, ¿no? Y aquí también me apoyo en la propia opinión de Arutyunov a este respecto, ¿no? ¿Qué se podría decir? Pues un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Entonces me voy a otro plano, ¿no? Donde estoy directamente ya obviando y diciendo un poco la sensación que él experimenta, ¿no? De miedo, y el escalofrío, digamos que tiene un componente físico aparejado, ¿no? Yo propondría eso. Después de darle muchas vueltas, no es que esté muy convencido, pero sí me parece que hacer alusión al tambaleo tiene menos sentido y deja un texto menos idiomático. Conversación de Alyosha con Dmitri. Cuando le pregunta directamente si cree que él ha sido el asesino o no ha sido el asesino. Y de hecho esto no recuerdo yo en la película que queda reflejado esta conversación de esta manera, ¿no? Que es una de las más tensas, ¿no? Bien, dice Alyosha, говори мне полную правду, как пред Господом Богом, веришь ты, что я убил, или не веришь? ¿Pero tú crees que yo lo maté o no crees que lo maté, no? Y fijaos qué cantidad de signos de interpretación. Tita, samta, ti verish или нет. Tita, samta, dice dos veces un to, que es muy típico del lenguaje coloquial, ¿no? Después dice, Алешу как бы всего покачнуло. Как бы всего покачнуло, dice por una parte. Y en segundo lugar dice, y в сердце его он слышал это, как бы прошло что-то острое, ¿no? Entonces, como que se le había movido todo y como si lo hubiera atravesado algo afilado, dice literalmente. Las traducciones que propone son las siguientes. Se tambaleó y se le oprimió el corazón, es decir, no mantiene kakbui. Sintió que se tambaleaba como si al oír esto algo le traspasara el corazón, dice Laín Entralgo. Dice Augusto Vidal, tuvo la impresión de que se tambaleaba y sintió como si algo afilado le atravesara el corazón. Y dice Rafael Cansiño-Alsén, a Alyosha le pareció desplomarse de todo y en su corazón sintió, al oír aquello, como si se lo traspasasen. ¿Qué diría yo? Un sudor frío le recorrió todo el cuerpo por Kakbuivsivo Pakachnulo y como si le hubieran dado una puñalada, quizás en el pecho. Kakbui prashlo, что-то острое. En definitiva, ejemplos como estos, pues como mínimo 155. Intenta buscar momentos que creo que son relevantes también en la historia, ¿no? Porque ciertamente en algunos casos hay que obviar en la aparición de Catboy. ¿Qué debemos hacer con un fenómeno de estas características? Domesticar o extranjerizar. Hay que valorarlo. Yo, en general, soy más partidario de la domesticación. Si se domestica en exceso, ¿se desvirtúa el texto de origen? No lo creo, no lo creo. Tened en cuenta que, sobre todo, aunque aparecen muchos recursos en el texto, es un recurso tan extendido en la lengua rusa que como mínimo requiere una reflexión por parte de nosotros como conocedores de la lengua en general. Y en definitiva, soy partidario de un texto idiomático en la lengua meta, pero también os digo que mucha gente no está de acuerdo conmigo. Y nada más, esto es todo. Barros. Benjamín hizo la tesis sobre esto. Como advertencia. Un experto. Bueno, como hay alumnos de traducción y nosotros mismos somos, yo creo que alumnos para toda la vida, lo que ha dicho Enrique ya pone de manifiesto lo difícil que es traducir a Dostoyevsky. Y si a eso
solo quería sumarle dos cosillas. Pensad que, por ejemplo, muchos de los ejemplos que ha sacado Enrique, Baraval, Cactani China o Kakwis Dirjal Sibia, hay una cosa curiosa que hasta hace poco no se hacía y que tiene que ver con un poco lo que ha apuntado Jordi, y es que a Dostoyevski también hay que entenderlo desde su lenguaje. A veces estas contradicciones aparentes, esa falta de solidez en su pensamiento tiene que ver con que no se ha entendido sus textos. Y en el lenguaje se ve. Los dos ejemplos que acabo de mencionar son únicos en Dostoyevski. No aparecen en ninguna otra obra. No, ni de su obra ni de nadie. Entonces, cabría plantearse de cara a una traducción si esa singularidad también debe ser mantenida. Y mañana hablaremos nosotros de eso, con datos. Son más de 6.000 Kakvi lo que aparecen en la obra de Dostoyevski, frente a unos 200 y pico Kakbutta, frente a 8.000 Druk. Es decir, que al final de lo que se trata, está bien localizar cuáles son las dificultades, pero también ver los comportamientos de esas dificultades. Es decir, cómo era capaz Dostoyevski de crear una frase aparentemente muy cotidiana, que era Kakwis Dirjal Sibia, pero es una frase, una expresión que no encontramos nunca más en la literatura. Entonces, cabría preguntarse eso, si acaso no debemos mantener esa singularidad. Creo que sí, también es difícil, es muy difícil. Y era simplemente ese comentario. Hay 3 ejemplos de los que has puesto que son únicos en su obra y no se encuentran más. Y es bastante bonito, en el fondo. Probablemente él no era consciente, es decir, no decía voy a hacer una frase que no haya hecho nadie, que no haya creado nadie, pero está así y es bonito verlo. Era simplemente eso. Sí, lleva razón. Dostoyevski era un escritor único. Por eso tienes que buscar siempre un balance en este tipo de cuestiones que es muy, muy complejo. ¿Qué es lo que yo creo? Y yo creo que en esto se está mejorando mucho, y no hablo solo por Dostoyevski, porque a lo mejor Crimen y Castigo se puede haber traducido, no sé, 13 veces, puede ser, ¿no? Hermanos Karamazov como mínimo, pero hay más traducciones, ¿no? Yo he citado las más conocidas, yo creo, de él, ¿no? Pero hay que hacer una reflexión estilística. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo, y esto, que si algo es único, tú tienes que intentar reflejarlo, lógicamente, pero hacerlo de tal forma que el lector meta lo vaya a comprender. Quiero decir, el lector meta no puede recibir un texto que es demasiado sucio desde el punto de vista estilístico. Y siempre sin perder de vista que, pero esto son cuestiones de elección, ¿no? Que eso siempre sin perder el punto de vista de que las obras nacen en una lengua, eso es evidente. Y ese escritor nunca pensó que su obra vaya a ser traducida, eso es otra evidencia también. Esto que he dicho ahora se pone mucho más de manifiesto cuando se trata de referentes culturales evidentes, ¿no? Donde en qué medida tú estás, porque esto es una cuestión básicamente estilística, ¿no? Sinceramente, tú cuando das con la clave disfrutas mucho porque comprende el texto original, pero que lo está leyendo solo va a leer el texto meta, no va a saber que eso viene del ruso, ¿no? Entonces es donde está la habilidad de los traductores para reflejar estas singularidades. Esto en los referentes culturales es muy evidente. ¿En qué medida? En textos que dominan en gran medida, por ejemplo, la bebida alcohólica, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Dovlatov, en La Zona, por ejemplo, ¿no? O sea, aparece muchísimo. Pues en un momento tienes que plantearte algo, porque tú no puedes estar proporcionando, extranjerizándolo todo, que el lector no sabe ni lo que se está viendo un tío, ¿no? Entonces, estos son equilibrios a los que hay que llegar, pues, pensando mucho en el proceso, y nunca se acierta. Y aprovecho para decir que muy agradecido a todos los traductores, incluida la última traducción, que han hecho este esfuerzo grandísimo de traducir a Dostoyevski, que en sí es un acto heroico. Es heroico. Y como dijo aquí, voy a recordar un traductor audiovisual bastante conocido, si no fuera por las traducciones, pues no se conocía a los autores en otras lenguas. O sea, que es que traducir, hay que traducir. Eso de que es intraducible, pues no. Bueno, primero, gracias por la presentación, porque a mí personalmente, claro, me ha interesado muchísimo, me ha
Hay muchos elementos de los que has hablado que yo me he tenido que plantear a la hora de traducir Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente, también Apuntes del subsuelo, Las noches blancas, La Mansa, de la que hablaba antes Jordi también. Es decir, unos cuantos ya Dostoyevskis. Y a propósito de lo que decía Benamí, ¿no? Que decía, hay unos 8.000 Vdruk, ¿no? En la obra, has dicho unos 8.000, ¿no? No, Vdruk ha dicho unos 8.000, ¿no? De los cuales 525 están en Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, son estos elementos muy desconcertantes para un traductor a los que creo que está bien aproximarse siempre de una forma no dogmática, ¿no? Sino en cada caso particular ver cómo está utilizando ahí el autor, porque no siempre es con la misma intención, ¿no? Entonces, yo soy un poco menos domesticador, digamos, en este sentido, pero sí que con la experiencia he ido apostando también por la fraseología, ¿no? Estos usos más idiomáticos y tal. Pero siempre tengo miedo, y ahí viene la pregunta, en los ejemplos que has puesto, muchos de ellos, las soluciones propuestas me han parecido muy buenas, pero en otras me entra la duda del peligro que pueda tener introducir elementos que no están en el original y que son o que pueden tener una importancia, da igual de qué tipo, ¿no? Visual, cultural, en cada caso será una, ¿no? O psicológica o filosófica, da igual. En este caso, el sudor, por ejemplo, es algo que no está en el texto original y no, depende de en qué escenario puede ser. Y el otro, el escalofrío, que es algo que para mí es como muy fuerte. He puesto un cacboy aquí, es como muy fuerte. Y que me lleva a buscar otras soluciones un poco menos, digamos, intervencionistas en el texto, respecto al texto de origen, ¿no? No sé qué... Entiendo la apuesta por la fraseología y, de hecho, ya te digo que la comparto en muchos casos, pero siempre me refreno un poco porque me parece que es peligroso introducir según qué elementos. Pues que lleva razón, evidentemente. Yo, claro, en esta cuestión, esto lo van a ver mis alumnos este año. Básicamente tú barajas posibilidades y yo apuesto más por domesticar, porque claro, cuando decía un sudor frío no es que no es un elemento, es que es muy idiomático en español. Entonces, consecuentemente, yo opto por algo español que refleja miedo. No tiene que ver con si hay sudor o no hay sudor, ¿no? O un escalofrío, ¿no? Tiene que ver con desasosiego, ¿no? Entonces, refleja, por eso en la introducción lingüística, el estado en el que se encuentra el personaje en ese momento con algo idiomático en la lengua. Ni hay escalofrío físico, evidentemente, cuando dice, me recorrió un escalofrío, no necesariamente ha ocurrido, o el sudor igual. Esto lo digo a propósito de que hay una obra que, bueno, los escritores rusos son muy rusos, quiero decir, eso no pasa en todas las lenguas, que los autores sean estén tan arraigados a sus culturas, ¿no? Con Shuksin y con Chudik, y esto creo que alguna vez se lo he comentado a José Antonio, que me gusta traducirlo en clase, ¿no? Y surgió a propósito precisamente de que una alumna me propuso, teníamos un TFG y dijimos, vamos a traducir Chudik, ¿no? Pues bueno, uno de los ejercicios que van a hacer yo este año es traducir Chudik y unos van a elegir una estrategia domesticante y otro extranjericante con la técnica asociada a cada una de ellas, ¿no? Esto ya sería más largo, pero bueno, como bien sabéis, hay técnicas de traducción asociadas a cada una de las estrategias. Eso es fácil. Y ver cuál es el resultado y ver si es mejor que sea domesticante o extranjerizante. Y para eso vamos a utilizar a un lector medio que no conozca el texto de origen. Como puedes comprender, es más fácil y al final que se consigue un equilibrio. Es decir, tú vas a buscar elementos que necesariamente, porque claro, es que esto es un elemento básicamente estilístico. Yo creo que en las cuestiones estilísticas, pero tú ahí, la traducción, no voy a decir que no te queda otra, pero cuando el texto en la lengua meta es extraño, lo que tú propondrías seguramente es generalizar que otra técnica extranjerizadora, domesticadora. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a lo idiomático es algo ya muy específico, ¿no? Adaptación, domesticante. Pero si tú generalizas, también estás domesticando. Si tú dejas el mismo elemento, estás extranjerizando. Pero claro, ya corre el riesgo de que el lector se sienta molesto leyendo eso.
Porque es que el lector que lea Dostoyevski lo hace para disfrutar, como el que va al cine va para disfrutar. Es decir, poca gente está pensando en filosofar, así estrictamente. Entonces, para lectores no especializados, evidentemente, ¿no? Que no necesariamente tienen por qué conocer la cultura rusa, ¿no? Esto se nota más, como he dicho antes, en los referentes culturales. Total, que ellos eso lo harán, ¿no? Y verán qué se consigue con una técnica domesticante, cuál es el resultado en general, que gusta más la domesticación. Eso es así. Y con un texto literario, que es que si es audiovisual es que ni se discute la cuestión, porque es que la gente no ve la película directamente, ¿no? Vamos, te pone nervioso, ¿no? Y eso hay, bueno, sobre eso hay mucha teoría de la traducción, sobre cómo, por ejemplo, la lengua española está contaminada enormemente de anglicismo por culpa de las malas traducciones de películas al español, ¿no? Pero bueno, que estoy de acuerdo contigo, pero probablemente tú, Miguel, por no añadir ese elemento, haría una estrategia domesticadora generalizante, quizás, ¿no? Pero habría que ver el ejemplo concreto. De todas maneras, esto es una cuestión tan peculiar, que incluso esta terminología que estoy explicando, para algo estilístico tan concreto, va a regular. Esto es más para referentes culturales, para cuestiones de más... que es evidente, ¿no? Si tú no entiendes Samagón, tendrás que ver, ¿no? Si mantienes Samagón, o lo adaptas, o hace una glosa intratextual, ¿no? Es decir, tú buscas estrategias para salir del paso y minimizando el impacto en el lector, que eso es muy importante. El lector no puede estar... si, por ejemplo, Nabokov traduce Evgeny Onegin y tiene más anotaciones a la traducción que la propia traducción, eso porque es Nabokov, porque otro editor no se lo compra. Es evidente, ¿no? ¿Quién se va a leer eso? Entonces, nosotros tenemos que simplificar la vida al lector. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, que esto es todo muy discutible y por eso estamos aquí también. Porque si no, pues hablaríamos de otra cosa. ¿Alguna cosa más? ¿Tienes planeado alguna traducción? Pues yo ahora mismo estoy traduciendo para mí mismo, estaba traduciendo una parte precisamente de los hermanos Karamazov, pero por mi propio interés para esto. Y cerré, ciertamente cerrada, y fue a propósito una de Chudik completa. Pero claro, el tema es que de Shuxin, por ejemplo, me gusta mucho. Es un autor que me encanta, pero es súper difícil de traducir. Los diálogos de Shuxin son súper difíciles de traducir. Eso es una maravilla, porque es que no hay cosa más rusa que eso. ¿Sí? ¿A qué haces con todo eso? Pues claro, entonces en versiones más domesticadoras, pues tienen mejor aceptación. Eso es indiscutible. Pero bueno, que en contra de lo que yo digo, como mínimo está media facultad de traducción, con lo cual, como tú comprenderás, en mi intención no está dogmatizar en absoluto en esta cuestión. Y por cierto, aprovecho ahora que dice esto José Antonio, que sería interesante que todos nos fuéramos dedicando a traducir los autores contemporáneos rusos, ¿no? Como por ejemplo Rafael, que ha traducido a Batalaskin, ¿no? Nuestro compañero. Eso es una tarea también interesante para dar visibilidad a este tipo de autores que ciertamente son de gran calidad. Y nada más. Ana dice que respecto al tiempo que tiene que tener el traductor, que a ella se le ocurre también el caso de Marcelo Zavaloy, de Ulises y Finnegan Wake, de Joyce también, que supongo que cuando estaba hablando de que requiere muchísimo tiempo para invertir en una. Claro. Y otro lo que dice respecto a la referencia a Marta Rebón, me recuerda lo que le escribe al respecto Clarice, el inspector, a su editor. No me corrija. Sí. Claro, Marta Rebón, por ejemplo, que yo he leído sus traducciones, que es un referente absoluto, ahora mismo indiscutible en la literatura rusa. Ella emplea recursos generalmente para mantener esas especificidades del ruso. Y voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente. Traducir Whippets por atizarse. Por ejemplo, se atizó un chupito de vodka. Concreta. Esto es un caso concreto de Marta Rebón, ¿no? Una apuesta fuerte, ¿no? Intentar mostrar la intensidad con un verbo en español que no se utiliza. Además, lo hace siempre en el texto. Es decir, ella tomó esa decisión, ¿no? Whippets es atizarse. Yo no lo diría nunca, ¿no? Entonces, una cuestión aquí entre el uso y los recursos de la lengua rusa
que hacen que los rusos que no tienen otro verbo para decir que están bebiendo alcohol, ¿no? Y nosotros decimos, bebe alcohol, se bebió, no decimos otra cosa, ¿no? Entonces, este es otro caso donde se apuesta en ocasiones por este tipo de recursos, no sé. Esto en Bulgakov, concretamente, ¿no? En El maestro y Margarita se usa whippets en todos los casos por se hizo. Y vamos, y de hecho Marta Rebón no ya referenciada, es que en la última conferencia hicieron referencia a ella en varias ocasiones, porque con Marta Sánchez Nieves seguramente son dos de las que al español están traduciendo más actualmente, contemporáneas, ¿no? Pero también tenemos a Jorge Ferrer y tenemos a Fernando Otero y a muchos más, ¿no? Eso, mujeres, ¿no? Pues, ¿ya está? ¿Hay más preguntas?